Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá te estoy enviando la devolución del cuento que enviaste. Yo soy Fabián, el profesor. Y bueno, lo que voy a estar haciendo ahora es leer el relato. Yo acá, digamos, relato es una corrección, ¿no? Es el relato que vos enviaste con algunas, digamos, mm, algunas correcciones, algunas aclaraciones. No hay modificaciones hechas en el relato de por sí, sino lo que hay son aclaraciones. El relato es el relato tal cual vos lo enviaste, lo que yo hice son aclaraciones en negrita, ¿no? Con cosas que se podrían mejorar o corregir, que las voy a ir desarrollando a medida que voy avanzando en la lectura. Y al final te dejo una lista con algunas cuestiones, algunos temas que te pueden ayudar a mejorar la narración. En principio, lo que te voy a decir es, digamos, te voy a comentar, esto no es una corrección gramatical, digamos, sintáctica. No es esa la idea es que vos, eso lo puede hacer un editor, ¿no? Un editor o un corrector literario se puede ocupar de eso, pero la idea de esta devolución es poder darte algunos puntos de vista que te pueden ayudar en cuanto a la estructura narrativa y en cuanto a, digamos, la forma de narrar un cuento. Porque, digamos que hay algunas cuestiones que te pueden ayudar a poder mejorar esta narración y que te pueden ayudar a poder, digamos, construir mejor el relato, que tenga una mejor llegada al lector, que tenga mayor riqueza o esté mejor organizada la información que estás dando. Ya de por sí te digo, para que entiendas cómo he enfocado esto, digamos, el relato de por sí al leerlo es muy lindo, tiene un tono bastante nostálgico. Y está buena la idea porque estás tocando un tema que es de propio de la cultura argentina, así que para cualquier argentino le podría interesar mucho. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones en cuanto a la estructura narrativa que se pueden mejorar. Y también te digo que algo que vos podés tener en cuenta, ¿no? Esto que yo te voy a decir, nada de todo esto es, digamos, una ley, ni tampoco es algo obligatorio. Son puntos de vista que yo te puedo dar por mi experiencia, por mi tiempo de estudio, de práctica, ¿no? De cosas que te pueden ayudar a mejorarlo. Pero digamos que de por sí en el relato, o sea, cuando uno escribe un relato, digamos, si vos tenés la intención de que ese relato le llegue a otra persona, que lo lea otro lector, publicarlo en algún momento, llegado el caso, bueno, el relato tiene que estar narrado de tal forma que, digamos, al lector le sienta bien. Es decir, uno tiene que pensar en cómo le va a llegar a este lector, cómo les va a llegar el relato al lector. Es decir, de alguna forma hay que tener cierta empatía con el lector. Entonces, a veces uno quisiera escribir de una manera, pero a veces el lector, digamos, a veces no va a tener una buena llegada al lector. No quiero decir que uno tiene que escribir pensando en qué es lo que quiere escuchar el lector. Eso es otra cosa, eso es muy distinto y eso no sirve hacer en la literatura. Que veo que vos no es lo que hiciste acá. Lo que quiero decir es que uno tiene que comunicar de tal manera que al lector lo entienda bien, ¿no? Es decir, vos podés hacer una película, por ejemplo, si un director, vos podés ver una película y a vos la película te resuena bien, pero si ves una película de un director que quizás no tiene la misma experiencia que un director con mucha más experiencia, un director más novato, por así decirlo, no te va a llegar bien porque van a faltar cosas en cuanto a la comunicación de la historia, ¿no? Entonces, esto va en cómo comunicamos la historia. Nosotros acá, al escribir un cuento, lo que estamos haciendo es contar una historia, contar un cuento. Como si vos le contases a una amiga tuya, le decís un día, o a una, no sé, una nieta, por ejemplo, decís, bueno, yo tuve un abuelo y bueno, mi abuelo fue así, 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 me enseñó estas cosas, viví estas experiencias, bueno, digamos que uno hace eso. O también cuenta un hecho puntual, ¿no? De tu abuelo, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez decís, no sé, mi abuelo me enseñó esto, o con mi abuelo aprendí esto, o mi abuelo murió de esta forma, ¿no? O también, si vos, por ejemplo, sacando el ejemplo del abuelo, te vas de viaje, bueno, a la persona le vas a contar, digamos, tu experiencia en el viaje. No le vas a contar otros detalles, como por ejemplo, no sé, no vas a dar muchos detalles banales que no tienen importancia. Vas a explicar y a contar lo que para vos fue importante en todo ese viaje, ¿no? Cómo empezaste el viaje, con qué idea fuiste, qué plan te armaste, qué lugares recorriste, qué te parecieron, ¿no? Qué cosas nuevas descubriste,
digamos, con qué sorpresas te encontraste, etcétera. Bueno, digamos que uno al escribir un cuento un poco hace lo mismo, un poco busca transmitir lo que al lector le va a interesar escuchar. Quiero decir, no vas a contar, por ejemplo, acá cosas que no tienen importancia en el relato, porque no sirven, ni tampoco demasiados detalles. Vas a contarlo de tal forma que al lector le llegue bien. Entonces un poco uno tiene que tener cierta empatía con el lector. Y en este relato, en rasgos generales, lo que se puede notar es que hay digamos, es un relato que tiene, como te decía, un cierto tono nostálgico, pero digamos que parecen como recuerdos o experiencias un poco lanzadas al azar, ¿no? Yo acá te anoté, por ejemplo, claro, como que son recuerdos un poco dispersos, ¿no? Suena un poco disperso todo. Nunca queda muy claro en qué momento el personaje llega a la escena final. Entonces, digamos, se le puede dar una organización para que quede mejor. Así que bueno, yo lo voy a ir leyendo y a medida que voy leyendo voy aclarando esto y al final te voy a ir explicando todo lo otro. Entonces, voy a ir leyendo. Dice así: las orillas y los horizontes húmedos, los barcos, los nudos marineros y las brújulas acompañaron mi infancia. Perdón, paréntesis. Vos, si querés, puedes ir escuchando la forma en que yo estoy narrando y ver si para vos es armónico o si hay cosas que no son armónicas y que vos podés aprovechar para modificar. Porque el cuento, digamos, la sonoridad de un cuento, la sonoridad de un poema, uno la tiene que entender en voz alta. El cuento o el poema o la novela tiene una sonoridad que solamente se puede captar en voz alta. Después, cuando uno lo lee en silencio internamente, esa sonoridad está pero en la mente, ¿no? Bueno, pero igual la forma de poder entenderlo es, si suena bien en voz alta, entonces está bien. Si algo no suena bien en voz alta, quiere decir que o yo lo leí mal, ¿no? O hay algo ahí que no está bien, ¿no? A veces es un poco la intuición la que te va a mostrar. Pero bueno, eso lo tendrías que ir viendo vos. Así que bueno. Las orillas y los horizontes húmedos, los barcos, los nudos marineros y las brújulas acompañaron mi infancia. Aún hoy, lejos de esos lugares, cuando escucho el sonido de las bocinas de los barcos o veo la luna reflejada en algún río, reconozco mi vida. Esas imágenes representan las acuarelas de donde se formó mi niñez. Esa niñez que me encontraba de la mano del abuelo recorriendo el riachuelo en la boca, descubriendo enormes barcos grises y de coloridas banderas que llegaban de puertos muy lejanos. Narraba historias de algunos países que él no conocía, pero que oía de los marineros cuando compartían un descanso en el trajinar diario del puerto, y otras historias cercanas de los barcos que llegaban de nuestra tierra. Todas eran historias fantásticas y muy coloridas. Bueno, perdón, acá esto no te marqué nada, pero me acabo de dar cuenta. Dice, narraba historias, o sea, ¿a quién le narraba? ¿Te narraba a vos? ¿Le narraba a otras personas? Es como que esta es una frase un poco... digamos, no es claro a dónde apunta. Dice, narraba historias de algunos países que él no conocía. Podrías decir, cuando era niña me narraba historias, cuando era niña y lo acompañaba me narraba estas historias, pero si no, o sea, no se entiende a quién le narraba, ¿no? Te lo dejo anotado acá. Recuerdo en sus largas jornadas de trabajo que se paraba frente a los barcos, volviéndose inmenso ante mi infantil mirada, y comenzaba su labor detallando a viva voz qué tipo de madera era la que estaba descargando y cuántas pulgadas tenía. Su voz tronaba en un puerto ruidoso y febril, donde el trabajo duro se hacía sentir de todas las formas posibles. Acá también está dando un dato que también es un poco, digamos, no se entiende muy bien. Dice, volviéndose inmenso ante mi infantil mirada. Entonces, pero, o sea, como vos siendo infantil lo acompañabas, o sea, si esto es así, tendrías de alguna forma que, digamos, dar a entender que vos lo acompañabas. Acá decís, esa niñez que me encontraba de la mano del abuelo recorriendo el riachuelo. O sea, se entiende como que ibas, no sé, recorriendo, puede ser paseando. Ahora, si vos lo acompañabas a trabajar y te quedabas con él durante el día, es necesario para el relato que vos des esa información, porque si no, no termina de quedar claro. Podrías decir, esa niñez en el que pasaba las tardes acompañando a mi abuelo en su trabajo. Ahí sí, porque ahí tiene sentido en la historia. Pero si vos decís recorriendo, suena como que estaban paseando, ¿no?
es importante la información que vos das, porque dependiendo qué información des, es cómo se va a reproducir en la mente del lector el relato. Si vos decís, por ejemplo, esa niñez que me encontraba paseando en el riachuelo de la Boca, ¿no? Y después hablas del trabajo, sin hacer algún tipo de introducción a aquello, sin hacer algún tipo de conexión, no se entiende. Acá, digamos, recorriendo también puede sonar un poco paseando. Quizás es mejor reemplazarlo por una palabra que sea más adecuada. Eh, el ruido incesante de los carros, los movimientos de los guinches y las grúas, los trabajadores portuarios yendo y viniendo de un barco a otro durante todo el día exponía la jornada de trabajo agotadora. Todo esto transcurría mientras los guinches lentamente se hundían en las bodegas de los barcos hasta sus profundidades. Luego se enganchaban y subían los paquetes de madera y las apoyaban en los carros tirados por caballos, que en fila se encontraban en el muelle esperando para ser cargados. Al inicio de su faena, cuando se situaba frente al barco enorme en el que tenía que trabajar, yo lo observaba hipnotizada. Recuerdo con nitidez que era robusto, no muy alto, su contextura física armoniosa, sus ojos de color castaño profundo, con una mirada transparente como lo fue toda su vida. Acá yo te aclaro una cosa, unificar los temas narrados en un mismo párrafo, es decir, digamos, cuando vos narrás un cuento o una novela o haces una narración, la idea es que cada párrafo encierre una idea, encierre algo. No escribir, digamos, no estaría bien, ¿no? Porque existe lo que se llama el ritmo en la narrativa. Entonces, el ritmo es justamente eso, un ritmo, ¿no? Entonces, si vos en un párrafo vas a narrar hechos, por ejemplo, cómo era el trabajo, en el párrafo siguiente no tendrías que narrar hechos, tendrías que narrar otra cosa. En todo caso, unificar en un mismo párrafo todo lo que tenga que ver con esa escena, con esos hechos, con lo que vos querés introducir, y luego en el siguiente párrafo continuar con otra idea que esté conectada, obviamente, ¿no? Pero digamos, esto si vos querés lo podés analizar y leer otros cuentos para que vos veas cómo cada párrafo, digamos, encierra algún tipo de descripción. Por ejemplo, en un párrafo se narra una escena, en otro párrafo se narran las acciones, en otro párrafo se narra un diálogo, en otro párrafo se narra un salto en el tiempo, en otro párrafo se narra un recuerdo. O sea, digamos, el ritmo es justamente, digamos, dar un respiro a la mente del lector. Si en un párrafo narras una cosa, el lector va a estar esperando que en el párrafo siguiente se hable de otra, ¿no? Y acá el relato está hecho con muchos párrafos chiquitos, muchos párrafos chicos, y que muchas veces se habla de lo mismo. Acá hablas de, por ejemplo, cómo es su jornada de trabajo, descargando y lo demás. Y seguís hablando del ambiente de la jornada de trabajo, y acá seguís hablando de lo mismo. Todo esto podría unificarse en un mismo párrafo. O sea, todo esto, digamos, que habla del contexto del lugar, de cómo trabajaban y demás, se podría unificar en un mismo párrafo. Y en otro párrafo aparte, por ejemplo, mencionar, digamos, o ordenarlo de otra forma. En un párrafo hablar de cómo era su jornada de trabajo y en el párrafo siguiente hablar de cómo era cómo vos vivías eso, ¿no? ¿Qué cosas hacías vos? ¿En qué lugares estabas? Las vivencias que tenías, etc. Después, digamos, también vas a ver que la idea es que la historia vaya avanzando con distintas ideas y que vaya toda la historia tendiendo hacia un eje central. Es decir, ¿qué historia es la que vos estás contando? Esto es lo que tenés que clarificar. ¿Estás contando la historia de tu abuelo, una especie de crónica, o estás contando algún hecho concreto? O sea, ¿cuál es la historia que estás contando? Esto es lo que vos tenés que clarificarte en tu mente, porque el cuento, para escribir un cuento como tal, como lo que es un cuento, necesita tener una estructura que sea coherente. Y acá, hasta ahora, lo que vengo leyendo es una especie de crónica, de donde vos contás que tenías un abuelo que te llevaba al riachuelo y, bueno, nada, es una narración de una crónica de vida. No es un cuento como tal. Ahora te voy a explicar a qué quiero llegar con todo esto, ¿no? Entonces, bien, después dice: pintaban años sus cabellos ondulados, engamados entre los grises y los blancos, con pequeños rulos sobre su nuca. Acá hay un cambio de tema narrado, también unificar en un mismo párrafo. Claro, cuando ya empezás a hablar de otra cosa, tenés que unificar esto con otras ideas, ¿no?
siempre estaba afeitado e impecable, ¿ves? O sea, estás hablando de él. Entonces acá hablas en otro párrafo, como seguís, o sea, saltás a otro párrafo y seguís hablando de él. Entonces es como que, digamos, eso genera como cierta... cuando hay un punto aparte, se espera que en el punto de aparte se siga con otro tema. Eso es a lo que voy. Siempre estaba afeitado, impecable, con unas gotas de agua colonia preferida, su ropa de trabajo muy limpia y recién planchada, y en uno de los bolsillos de su pantalón un inmaculado pañuelo de nariz blanco. Ir a trabajar al Riachuelo era una gala para él y acompañarlo una fiesta para mí. Cuando se abrían las bodegas de los barcos, el olor a madera sofocaba los sentidos, ahogaba el espacio de profundidad y nobleza. Aún hoy mi imaginación vuelve como en una película a esos años y puedo oler la madera inundando el muelle sobre los carros tirados por los caballos. Esta escena suena, o digamos, vos acá estás recreando el lugar, está muy lindo, pero quizás no es esta la mejor ubicación. Vos pensás que cuando vos empezás a narrar un relato, vos, digamos, empezás a contarle una historia al lector y lo primero suele ser la recreación de ese mundo para el lector. El lector empieza a leer una historia y necesita que se le recree ese mundo, que se lo haga introducir en ese mundo, qué personajes hay, cómo es el contexto. Entonces vos acá lo que podrías hacer sería quizás usarlo como una introducción en la historia que estás contando. O sea, empezás a hablar del riachuelo, de cómo en el riachuelo y usás esta descripción para describir cómo es la escena del riachuelo, que le recree en la mente al lector cómo es ese lugar y ahí entrar de lleno en la historia, ¿no? ¿En qué historia? En la historia de tu abuelo y de tu... En realidad es tu historia de tu vivencia con tu abuelo, ¿no? O sea, ahí tenés que vos ir clarificándote, ¿es la historia de tu abuelo o es la historia de tu experiencia con tu abuelo? Bueno, luego de las primeras horas de trabajo llegaba la hora del almuerzo. La mayoría de los días volvíamos al conventillo y la abuela nos esperaba con la comida lista, pero ese día era especial porque íbamos a comer a la fonda. Acá, esto no te lo puse, pero pasa en otras partes y te lo pongo también, ¿no? ¿Qué día? ¿De qué día estás hablando? ¿No? Porque acá hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno narra, digamos, suena como que vos estás hablando de un momento puntual. O sea, vos venís hablando de que vos ibas con tu abuelo a acompañarlo al lugar y de repente hablas de ese día era especial. ¿Qué día era especial? O sea, digamos, porque como que mencionás un hecho puntual, pero después en ningún momento en ningún momento se ingresó a ese momento puntual que vos estás narrando. Y luego tampoco se cierra ese momento. Es como que es algo un poco, digamos, disperso. Parece como un hecho medio, como que hubo un intento de un hecho, pero nunca se terminó de narrar. Entonces, esta parte, digamos, la idea de hacerte una evolución es mostrar las contradicciones. Muchas veces sucede que uno al escribir tiene contradicciones, ¿no? Es decir, dice una cosa y después aparece otra. Usa un narrador en primera persona y después uno en tercera persona y resulta que en ningún momento se entendió cómo cambió ese narrador, o cómo cambió el tiempo verbal, o cómo cambió de una escena a otra. Bueno, esas contradicciones es importante porque el lector, digamos, esto lo ve, lo entiende, o mismo un editor. Si vos le envías esto a un editor así como está, no te lo va a recibir, o bueno, obviamente lo va a corregir, ¿no? Pero digo, si contrata un corrector literario, pero no se puede publicar esto así como está, porque tiene varios errores y hay contradicciones. Entonces un relato no tiene que tener contradicciones. Entonces dice, luego de las primeras horas de trabajo, bueno, esperaba con la comida, pero ese día era especial porque íbamos a comer a la fonda. ¿Qué día? ¿De qué día estás hablando? ¿No? Bueno, eso es importante que vos acá te lo clarifiques. Yo después al final te voy a ayudar un poco cómo encadenar todo esto, pero más que nada te quiero mostrar dónde están los errores, ¿no? Buscamos a la abuela que nos esperaba con su batón azul oscuro con vivos blancos. ¿Ves? O sea, seguís hablando de una escena puntual en la que en ningún momento ingresaste y no se entiende por qué es importante esta escena. Porque vos acá te estás concentrando en una escena y, digamos, entonces, ¿qué? ¿Es esta la historia que estás contando? O sea, digamos, la idea es que, o en todo caso puedes decir, me acuerdo de un día, ¿no? Me acuerdo de un día en que fuimos con mi abuela a tal lugar y ese día nos esperaba la abuela. Lo que hicimos fue esto, fue lo otro, hicimos aquello. Entonces vos, digamos, la historia necesita que
justifiques esto que vas a empezar a narrar. ¿Cómo lo justificas? Con un recuerdo, con un flashback, etc. Bien. Su pelo ensortijado, color miel. Bueno, acá, perdón, lo mismo te puse, ¿no? Buscamos a la abuela que nos esperaba con su batón de sol. ¿En qué momento la buscaron? Se lo narro como un hecho puntual, pero ese hecho no se menciona, ¿no? Es lo mismo que te vengo diciendo. Su pelo ensortijado, color miel, su hermosa sonrisa, y caminábamos nuevamente de la mano hacia la fonda. Llegaba la hora de la comida familiar. A veces eran sopas de muchas verduras con trocitos de carne o de pollo muy suculentas. Las de fideos de colores eran mis preferidas porque con una enorme cuchara le ponía una lluvia de queso de rallar muy grueso. Otras veces había pucheros con enormes choclos aromáticos y de un inmenso amarillo sol, rodeado de muchas verduras. El tamaño de las papas, batatas y zapallos era asombroso. Acá tenés, todo esto son párrafos separados y tendría que ser todo en un mismo párrafo, ¿no? El mondongo era el plato habitual de todos los días, al igual que el guiso y la ternerita guisada. Los postres eran budines de pan con pasas de uva enormes, flanes acaramelados o quesos y dulces saborizados y dulces que saborizaban la boca hasta la tarde que llegaba la merienda. Ese día comimos sopa de verdura. ¿Qué día? Es lo mismo, te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿De qué día estás hablando? Puchero y de postre queso y dulce. Fue un gran momento porque no faltó el brindis por la familia y todo lo que la vida nos ofrecía. Estábamos juntos y éramos felices. Los platos de loza eran enormes y blancos, algunos con borde azul, las fuentes esmaltadas de color verde, otras rojas y unas pocas amarillas eran la atmósfera de los colores de la boca. Una cosa con esto, ¿no? Un paréntesis acá. Vos acá estás hablando de un lugar que iban a comer de ahí del riachuelo, ¿no? O sea, la fonda, yo obviamente no conozco estos lugares porque soy mucho más joven, pero digo, me imagino por lo que conozco y por lo que me acuerdo que me hayan contado, que estaban estos lugares que eran como tiendas, ¿no? Bueno, estaría bueno que esto vos lo describas un poco más, ¿qué eran las fondas? ¿No? Porque un lector de esta época no tiene ni idea de lo que era. Aparte del riachuelo y ni se imaginaba que pasaba todo eso en el riachuelo. Entonces vos acá estás dando datos que son importantes de la época. Entonces explicar un poco qué es este lugar y al explicar qué es este lugar, ahí empezar a contar un recuerdo de un día que fuiste ahí, ¿no? Entonces, las fondas eran lugares bulliciosos y ahí también las aromas invadían todo el lugar. Todo era madera, donde desde los pisos, las mesas y las sillas rústicas, el mostrador, las puertas va y ven que separaban el comedor de la cocina, donde bulliciosos cocineros preparaban comidas sencillas y muy sabrosas. En la fonda se interactuaba de mesa en mesa, se usaba el rito de la comida para charlar, intercambiar historias de sus tierras y acercar más los corazones. La comida se transformaba en una herramienta socializadora que ensamblaba a los inmigrantes, los integraba y los enlazaba. Lo mismo, unificar los temas narrados en el mismo párrafo. Aglutinarse en ese espacio común donde se compartía los alimentos unía cada día más y más a esa sociedad de inmigrantes que buscaban una vida más buena y con posibilidades lejos de sus tierras. Espontáneamente ese lugar los reunía y entonces crecían los lazos de amistad y los familiares. Estibadores, marineros, boteros, hombreadores de bolsa, carreros, herreros, acarreadores de agua, lecheros, la mayoría de ellos se juntaban a comer en las fondas. Eran hombres de trabajo rudo y humilde, muchos de ellos inmigrantes como mis abuelos. Todo esto es súper interesante porque estás contando historia, ¿entendés? O sea, no es solamente un cuento de tu vida personal, estás narrando un hecho histórico, ¿no? O sea, es interesante, muy interesante el relato y están muy buenas todas los detalles que vas dando, ¿no? Porque son detalles que te lo puede contar alguien que lo vivió, que no te lo va a contar un libro de historia, ¿no? Nuevamente, de la mano, volvíamos al muelle, pero hoy me quedaba con mi abuelo, así que vimos alejarse alegre y feliz a la abuela lentamente hacia el conventillo con todo el sol de frente proyectando su sombra sobre el agua, mientras por lo bajo susurraba una tarantela antes de doblar, giró y nos regaló una hermosa sonrisa agitando su mano. La faena que seguía era finalizar de descargar la bodega del barco. Yo me sentaba sobre las bolsas de lana muy cerca para poder observar con detalle sus movimientos y escucharlo gritar con voz firme. Petiribí 3x4 pulgadas, pino de azúcar 2x6 pulgadas, cerezo 3x4 pulgadas, por 8 pies, ciprés 2x6 pulgadas. Mientras descargaban el barco, imaginaba cómo usar esas maderas.
una mesa que reúne a la familia, una cuna para un bebé, una mecedora para el abuelo, una guitarra para la abuela. Había aprendido con sus charlas que la madera de cerezo era buena para crear instrumentos musicales, artesanías y esculturas. A veces habían otros niños alrededor esperando que finalice la fajina. Entonces nos alejábamos un poco y nos poníamos a jugar cerca del transbordador oxidado. Otras veces solo observábamos los boteros cruzando una orilla a otra a las personas, aventurando cuál bote llegaba primero a la otra orilla. Todo era un juego, todo era la vida misma alrededor del río. Hoy domingo estoy aquí. Yo acá te aclaro una cosa. Dice, hoy domingo estoy aquí, sobre el muelle que nos vio tantas veces juntos en una tarde fría, muy gris, 63 años después. Bueno, esto podría ser el inicio del relato. Y ahora te voy a explicar por qué y cómo lo podés articular. Pero la realidad es que esta es la mejor excusa o el mejor motivo de contar este cuento que vos estás contando. Porque hasta acá empieza directamente recordando ese lugar y hablas como de que hoy estás ahí. Pero digamos, en ningún momento lo mencionás ahora al principio. Esta es una técnica que se usa, que no te voy a explicar cómo es, pero que es, digamos, a vos lo que te interesa es contar tus recuerdos o tus recuerdos de tu vivencia en el riachuelo, y como excusa lo que podés contar es, por ejemplo, decir, no sé, un día, hace días que me venía surgiendo la nostalgia de ver o poder, por ejemplo, un día en el cumpleaños de tu abuelo o algún día puntual, algún hecho puntual que a vos la nostalgia y el recuerdo y todo te lleve a querer ver, querer rememorar algunos aspectos de tu vida, entonces querer ir a este lugar a verlo, ¿no? A visitar este lugar. Entonces allí empezás caminando por el riachuelo, viéndolo cómo estaba hoy, empezás a recordar cómo era el lugar. Entonces podés hacer una especie de contraste. Y decís, todo esto que hoy se veía así, hace muchos años, cuando yo era niña, se veía de esta forma. Y ahí empezás a narrar todo esto que vos estás contando. Y empezás a narrar cómo era el lugar, qué cosas sucedían, cómo eran tus visitas con tu abuelo a ese lugar. Y podés, digamos, focalizar la historia en escenas concretas. Una escena que vos te acuerdes cuando tu abuelo te llevó la primera vez a comer a la fonda. Otra escena que vos te acuerdes cuando lo viste descargar tales cosas. Otra escena que vos te acuerdes cuando... Y ahí vas articulando todas estas narraciones que vos hiciste para que tengan sentido, ¿no? Para que para el lector sea que vos le estás contando un cuento, ¿no? Entonces ahí sería mucho más rico, porque la verdad que el relato en sí, como está hecho, tiene mucha riqueza, o sea, es muy, muy lindo, no es muy común leer estos relatos digamos, en Argentina, ¿no? Y la verdad es que es historia, o sea, nuestro país tiene mucha cultura, tiene una cultura muy, muy linda, muy hermosa, y está olvidado. Y hoy vos le hablas el Riachuelo y cualquiera piensa que el Riachuelo es un asco, ¿no? Y nadie sabe todo esto que vos estás contando. Entonces es muy interesante, ¿no? Y un par de cosas más que ahora te voy a ir diciendo, pero mientras continúo leyendo. No es este movimiento febril característico del lugar de la mañana. Bueno, dice... Hoy domingo estoy aquí. Este podría ser el principio también. Perdón, eso lo puse yo, ¿no? Sobre el muelle que nos vio tantas veces juntos, en una tarde fría y muy gris, 63 años después. Él ya no está, los barcos tampoco. No está ese movimiento febril característico del lugar de la mañana, a la tarde. Barcos y botes yendo y viniendo. Tranvías recorriendo el muelle. Carretillas llenas de madera y bolsas de lana tiradas por caballos de un lado a otro. Ya no entran a descargar mercaderías ni maderas. Los guinches, las grúas, el tranvía, las carretas, todo está enmudecido y muy quieto. Esta sería una escena más bien nostálgica, pero el personaje no se sitúa en ningún sitio particular, faltaría la escena. Es decir, todo esto que vos estás viendo, ¿en qué momento llegaste ahí a verlo? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar puntual? ¿Estás no sé, en un muelle? ¿Estás en una baranda? O sea, digamos, lo ideal para poder recrear la historia es que vos sitúes o te sitúes a vos o al personaje en realidad en un lugar concreto y en ese lugar, desde esa, digamos, ubicación, el panorama que ve, que es este que estás mostrando vos, ¿no? Siempre vuelvo buscándolo y en él ese fragmento de infancia feliz, esa parte de la vida colorida que supo darme a corazón abierto, ese amor del bueno. Entonces, digamos, acá yo te puse, ¿no? ¿Ahora está allí o no? Digamos, como que decís siempre vuelvo, o sea, ¿qué? ¿Volviste?
o sea, ahora que vos estás contando esto, o sea, como que, digamos, tiene ciertas frases que quizás habría que ver de conjugarlas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, acá en vez de decir siempre vuelvo buscándolo, podrías decir, por ejemplo, una vez más vuelvo a buscarlo, ¿no? O sea, porque vos, digamos, tenés en cuenta que estás contando la historia en un momento particular, es lo más lógico, ¿no? Vos estás contando una historia en ese momento y en ese momento, como otros, volvés a buscarlo, ¿no? A veces lo imagino caminando lentamente por la orilla del muelle y vuelvo a sentir su mano apretando la mía. Podrías poner, por ejemplo, en vez de a veces lo imagino, podrías decir directamente, ¿no? Como que en ese momento puedo verlo caminando lentamente por la orilla del muelle, ¿entendés? O sea, en ese momento vos estás rememorando todo. En el momento en que vos estás contando la historia, estás rememorando todas estas cosas. Y hubieron otras veces que también fuiste, pero esa vez estás viviendo esto. Entonces vos tendrías que contar la historia desde el lugar de que si vos estuvieses allí mismo, en ese instante, ¿no? Pero hoy, ves como lo estás haciendo ahora, pero hoy veo su figura en el muelle nítidamente viniendo hacia mí, con una enorme sonrisa y sus brazos estirados listos para cobijarme. Es él, con su camisa almidonada blanca y su impecable pantalón color gris. Por uno de esos bolsillos asoma su pañuelo de nariz blanco. Mi corazón pega un salto, corro a abrazarlo y de repente la profundidad del oscuro río me moja de un color negro, sombrío y espeso. Mi vestido blanco con un enorme moño que usaba para pasear por el puerto los domingos de su mano. Me hundo lentamente mientras el agua abre paso a esa profundidad que mansamente me ahoga. No me resisto porque ahí está él al final del río, en ese fondo viscoso, pintándolo con los colores de la boca del riachuelo. Digamos, o sea, el final está lindo, el final tiene un final trágico, ¿no? Pero sería necesario narrar un poco más de hechos. O sea, de pronto lo vi, venía hacia mí. Cuando me acerqué, empecé a hundirme. O sea, digamos, está narrado, está bien hecho, pero faltaría narrar algunos hechos más que describan mejor la escena, ¿no? Porque no termina de quedar muy visible en la mente del lector lo que le está pasando, cómo es que se acercó y empezó a hundirse, ¿no? O lo puedes dejar así, eso depende de lo que vos quieras hacer. Pero bueno, lo que yo, digamos, te podría aconsejar sería que trates de, digamos, describir un poco mejor la escena como es. Hacerla más verosímil, más real. Bueno, acá yo te puse lo siguiente, te puse cómo llegó allí el personaje, qué lo llevó, cómo comenzó a tener aquellos recuerdos, ¿no? O sea, cómo es que de repente el personaje empezó a tener aquellos recuerdos. Definir si es una narración al estilo crónica de vida o si es una visita al riachuelo y a partir de esa visita comienza a tener esos recuerdos. Bueno, una cosa, vos tendrías que definirte esto, ¿no? Si vos querés contar la historia, como empezar con tus recuerdos y después explicar que lo fuiste a visitar al mismo lugar una vez y que todo cambió, bueno, podés empezar la historia así, o sea, no hay problema. Sonaría más a una crónica. Pero si no, la otra alternativa es empezar un relato, por ejemplo, o sea, porque vos pensás en esto, si bien la historia es como tu autobiografía, es como la historia en primera persona de tu experiencia, en realidad es un narrador, es la narración de un personaje. Vos tendrías que tratar de separarte un poco del personaje y ver el afuera. Bueno, a ver, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo le llega al lector? Entonces, ahí vos, digamos, la organización de una historia de este tipo de cuentos, una buena forma de hacerlo sería iniciar la historia como que el personaje en su vida, por alguna razón, algo le pasa que lo lleva a buscar por ejemplo, yo te diría cómo a mí se me ocurriría hacerlo, ¿no? Este personaje, que no sé cómo se llama, supongamos que sos vos, ¿no? Un día, en el cumpleaños de su abuelo, se despertó, no sé, por ejemplo, este día es nostálgico. Bueno, obviamente hacer una mejor introducción, ¿no? Este día tiene un matiz nostálgico, es el cumpleaños del abuelo. Me acuerdo de aquellos momentos en que lo acompañé al riachuelo y recordé aquellos momentos en que lo acompañé al riachuelo y decidí ir a visitar el lugar para rememorar, decidí a visitar el lugar. Entonces,
bueno, el personaje va a aquel lugar y empezás a narrar. Aquí estoy, ¿no? O sea, o empezás a hacer una introducción del lugar de cómo se ve ahora y cómo podés empezar a ver lo que fue tu vida anterior, a modo de flashback. Veo esto, el lugar era de esta forma, una vez pasó esto, y narrás lo que fue y aprovechás para incluir la historia de las fondas, aprovechás para incluir la historia de bueno, él trabajando, su vestimenta y demás, como vos lo acompañabas. En una ocasión sucedió esto, otra cosa, y aprovechás para contar otra historia, y tu abuela. Son todas escenas muy lindas las que vos narraste, pero faltaría articularlas un poco mejor. Y luego empezar a cerrar la historia con la parte en que empieza a volver al momento presente de la historia en que se está narrando, ese que sería el pretérito imperfecto. Ahora estoy acá, ahora hago esto, ahora hago lo otro, y no hacía en ese momento otra cosa hace 63 años, ¿no? Sino que en el momento en que se está contando la historia, que es cuando el personaje fue al lugar a rememorar sus recuerdos, ¿no? Entonces sería un inicio con el personaje yendo hasta este lugar por algún motivo puntual, que puede ser por el cumpleaños, por el aniversario de su muerte, por un sueño que tuvo y lo motivó al personaje a ir a este lugar. Luego en ese lugar rememora su vida, y en esa rememoración de su vida va teniendo flashbacks de momentos puntuales, que a su vez estos momentos reflejan cosas de la vida, y luego al final le sucede esto, ¿no? Acá, digamos, te aconsejo, te dejé algunas recomendaciones, que me acabo de acordar otra más. Te dejé 2 poemas que están relacionados con esto, y me acabo de acordar de una película que se llama Nostalgia, de Andrei Tarkovsky, ¿no? Que justamente tiene algún tipo de relación diferente, o sea, la historia es completamente distinta, pero la forma en que está narrada esta película, es una película, o sea, la forma en que está organizada esta película, tiene un poco esta estructura que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces yo acá te seguí diciendo. Bueno, focalizar la narración en flashback, algunos hechos de importancia que sean significativos dentro de la narración, es decir, tengan algún tipo de importancia espiritual, emocional, nostálgica dentro del relato, para que no suene tan disperso, ¿no? O sea, que no es que sean recuerdos aislados, ¿no? Dispersos, sino te acordaste una vez que te llevó a la fonda, la primera vez que te llevó a comer a la fonda, y ahí contás cómo era la fonda. La primera vez que fuiste con tu abuela, no sé, a visitarlo, o que te llevó a hacer algún tipo de trabajo, o que te llevó a navegar en un barco, a descargar, lo que sea. Bueno, acá te puse intercalar entre párrafos de acción, descripción y reflexión. Esto es algo un poco más técnico, es el hecho de esto que te decía, el orden de los párrafos. Si en un párrafo vas a narrar hechos concretos de acciones, tu abuelo hizo esto, descargaba esto, hacía lo otro, en el otro párrafo narrás algo del ambiente, como para dar un respiro a la narración, ¿no? Y después en otro párrafo tu interpretación o algún pensamiento tuyo. Matizar con algunas otras cosas que sean significativas de la época. Ejemplo, algún tango particular, algún artista particular, algún epicentro recurrente. Es decir, a medida que vas narrando esto, no sé, debe haber algún tango que esté relacionado. Yo la verdad que me gusta mucho el tango, pero no soy un experto, me encantaría hacerlo, y estoy seguro, creo que hay algunos tangos que están relacionados con esta época, con el riachuelo, o con los arrabales, o no sé si en esta zona también había algún lugar de tango puntual. Entonces podés usar este tipo de cosas para matizar el relato, para complementar. O sea, no sé, en las fondas también se escuchaba tango, o por las noches ahí se hacían encuentros de tango, qué sé yo, no sé, algo que sea significativo, no necesariamente del tango. Yo digo el tango porque es lo que se me ocurre relacionado a la época, pero puede ser otra cosa, ¿no? Pero algo que sea particular también de la época y de la sociedad. Desarrollar un poco más el final con algún cierre, alguna canción, algún poema o algo que sea significativo. Es decir, el final vos lo haces ese cierre, ¿no? Pero digamos, ahora estás ahí, estás enfrente a ese río. ¿Y cuál es tu impresión de eso? Porque acá lo que decís es, siempre vuelvo buscando, o sea, como que la historia es la de este personaje recordando a su abuelo, pero digamos, después de 63 años, ¿no? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué aprendizaje tuviste? ¿Qué te cambió? ¿Cuál es el aprendizaje? O sea, ¿qué es lo que te dejó? Porque justamente la idea un poco es, también estaría bueno hacer un cierre donde no desarrollar mucho, en una oración, pero decir algún tipo de
imagen que a vos te represente eso, algún tipo de reflexión, de conclusión de vida. Yo, por ejemplo, acá te dejé un ejemplo, ¿no? Se puede utilizar la famosa frase: no te metes dos veces en el mismo río, que es una frase de Heráclito, de un poeta griego, ¿no? Que es muy famosa, incluso la usó un escritor argentino en un libro que se llama Los ojos del perro siberiano, que él cuenta eso, cómo de niño iba al río y cómo de grande, después de haber tenido un montón de experiencias, volvió a ir y tenía esta experiencia del río, de que no era el mismo río que se había metido cuando era niño, ¿no? Entonces vos podés decir eso: este río, ¿es el mismo que el de aquella vez o es otro? Y ahí esa es una pregunta también de vida. ¿Yo soy la misma de aquella vez o soy otra? ¿No? O sea, como que abrís esa interrogante de vida. ¿Quién soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Cómo cambia la vida? ¿No? O sea, mostrar un poco eso, el cambio de la vida. O sea, justamente también, como excusa, cada historia tiene una segunda lectura, una segunda historia, un simbolismo. Y el simbolismo de esta historia podría ser justamente ese: el cambio, ¿no? Que hay, el proceso de cambio de una vida, cómo una vida cambia, cómo las cosas cambian, ¿no? Cómo antes algo era bello y ahora se destruye, ¿no? Entonces, un poco también dentro de esta nostalgia de tu abuelo, también hay una nostalgia por ese pasado, por ese lugar. Entonces, un poco tratar de exaltar esto como cierre de la historia, exaltar esa nostalgia de la vida, esa nostalgia de los cambios, de que ya nada vuelve a ser lo que era antes, ¿no? Y que esto mismo reflejan estos poemas. Este es un poema que se llama Hay un día feliz, de Nicanor Parra, hermoso, muy, muy lindo poema. Y este otro poema, El viaje definitivo, de Juan Ramón Jiménez. Y también está esta película Nostalgia, de Andrei Tarkovsky, que tiene un poco este matiz y que incluso al personaje le pasa algo parecido. Tiene que hacer Es un poeta que tiene que ir a hacer un estudio de una biografía de otro músico, y en ese viaje empieza a rememorar su vida y empieza a tener recuerdos de su vida, flashback, muy parecido a lo que le pasa en tu historia, y en esa vida va teniendo nostalgia de su vida, de su infancia y demás. Y al final, bueno, no te la voy a spoilear porque la idea es que la veas, pero al final sucede algo que deja un cierre en la historia. Es una película muy simbólica, muy compleja, porque las películas de Tarkovsky son muy complejas y tienen muchos simbolismos psicológicos, pero justamente está estructurada de una forma muy similar y tiene una doble lectura también y demás. Lo que quiero decir es que, digamos, la idea es ese sentimiento que vos estás transmitiendo de nostalgia, porque se nota ese sentimiento. Bueno, en este caso es para un cuento de Argentina, de cosas que tienen que ver con esa época, de cómo cambia la vida, de cómo todo se destruye y demás. Así que bueno, espero que te haya servido esta devolución, que lo puedas aplicar. Yo lo que trato de hacer es más que nada aconsejarte en cómo mejorar el relato, cómo mejorar la narración. Después está el trabajo que uno hace. Yo lo que te aconsejo es, digamos, si vos querés, trates de un poco de reordenar esto que te comento, que tomes nota de lo que te comento, que trates de reordenarlo y que leas estos poemas, que mires estas películas, que busques si hay algún cuento que se parezca a este que vos estás contando. Quizás el enfoque que yo te quiero dar no es el que vos querés, y entonces, bueno, vos podés buscar otro enfoque, no hay problema, pero yo más que nada lo que trato de hacer por lo menos es acercarte cómo pensar un relato, cómo pensar la estructura, que la historia es la de este personaje. Entonces vos estás contando la historia de este personaje, tenés que poner la voz y la vivencia y la visión de este personaje, que en el fondo sos vos. Pero eso no importa, digamos. Lo que importa es que la historia sea coherente, que tenga una estructura y que al lector le cierre la historia mentalmente. Así que bueno, Adriana, hasta acá llego. Espero que puedas verlo todo, que te sirva, que lo puedas aplicar. Y bueno, cualquier otra duda, consulta o comentario, puedes enviarla por mail o por WhatsApp. Te mando un saludo y muchos éxitos con tus escritos. Hasta pronto.